Nuevamente a todos, sean todos nuevamente bienvenidos. Hoy el día, hoy en este día, vamos a ver algo muy especial. Vamos a ver como el resumen de las 7 iglesias que hemos visto, desde Éfeso hasta la Odisea, cada una de las 7 iglesias en las cuales Dios le habló y le habló con un mensaje diferente. En estas semanas estuvimos estudiando cada una de las iglesias, su condición, sus actitudes, su forma de ser. Y el mensaje que Dios le dio a cada una de ellas, ciertamente Dios que lo que empezó a marcar aquellas cosas, tanto para unas buenas como para otras malas. A unas las halagó, pero a otras tuvo una reprimenda bastante fuerte. Y creo que de alguna manera Dios que lo que está buscando con cada uno de estos mensajes es que podamos llegar a entender en nuestro corazón que nosotros podemos estar en esta misma condición que cada una de estas iglesias. ¿Qué es lo que hace falta? Reconocer, que reconozcamos realmente nuestro corazón y como dice la palabra de Dios, arrepiéntete y que continúes adelante. El principio del que lo que marca Dios no es que nos quedemos atorados y que nos quedemos llorando en una situación en la cual estamos inmersas, sino que realmente veamos la buena voluntad de Dios y el amor de Dios para con cada uno de nosotros y que salgamos de ahí. O sea, cada uno de los mensajes que Dios nos da no es para que nosotros nos sumamos en el lloro, en el lamento, en el sufrimiento, sino que al contrario, que veamos realmente cuál es nuestra necesidad, que veamos realmente dónde estamos y que realmente conforme a la palabra de Dios veamos dónde estamos posicionados el día de hoy. Y que a través de eso nosotros podamos levantarnos viendo nuestras debilidades, viendo todos nuestros errores o equivocaciones y podamos salir adelante. Ese es el fin de la palabra de Dios, no que nos quedemos sumidos, ahogados, llorando, lamentándonos por algo que no hemos hecho. Ya lo que no se hizo ya quedó en el pasado. Pero ¿qué es lo que podemos hacer el día de hoy? ¿Qué podemos cambiar en nuestras vidas? ¿Cómo podemos transformarnos? ¿Cómo podemos renovarnos? ¿Cómo podemos ser diferentes hacia los demás? ¿Qué es lo que busca Dios en cada uno de nosotros? Porque ciertamente todos tienen un potencial, todos tienen algo bueno que sacar de sí mismo, de su vida, pero ¿qué requieren? Que cada uno empiece a trabajar, a seguir adelante, a luchar, a pelear por aquello que Dios está marcando en sus vidas. Como a Abraham, Abraham le marcó una cosa en su vida y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y salió Abraham a ese lugar. Que le dijo a Moisés que era necesario que regresar y sacar al pueblo de Egipto y enfrentarse a Faraón. Y Moisés fue y tomó y caminó y luchó y salió adelante y dirigió todo un pueblo. Igualmente a Juan el Bautista que le dijo que él iba a ser aquel que iba a preparar el camino del Mesías. Igual y fue y salió al desierto y predicaba la palabra de Dios, preparando aquel camino. E independientemente de las circunstancias, de las situaciones, cuando viene el llamado de parte de Dios, cada uno de ellos, si tú puedes analizar cada uno conforme a las características de cada una de las personas, porque eran todos totalmente diferentes, tanto hombres como mujeres, salieron adelante. ¿Qué pasó cuando no se quiso levantar aquel hombre? Levantó a una profetisa llamada Débora para salir adelante. Y Dios toma tanto a hombres como mujeres para trabajar. ¿Que de qué depende? De que cada uno de nosotros vayamos viéndonos en qué estamos colocados. Quiero de favor que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Era para qué? Para manifestar a quién, a sus siervos, a sus hijos, aquellos que están comprometidos porque van a suceder pronto. Y dice aquí más adelante, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice nuevamente en el 3, bienaventurado, dice el que lee. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Bienaventurado, ¿a quién? Aquel que lee. ¿Cómo fue cuando aquel profeta Daniel se dio cuenta de que se iban a cumplir los 70 años
del cautiverio y el pueblo de Dios iba a ser liberado. Porque él dice que leía los libros y él sabía las profecías que iban a suceder. Por eso se percató que ya era tiempo y fue, si ustedes analizan el libro de Daniel, es cuando él empieza a orar por el pueblo, a pedir y a rogar por él. Pero él se percató, ¿por qué? Porque él leía. Y estaba al tanto de que de lo que Dios estaba marcando. Muchas de las veces no esperemos que venga una profecía y que nos venga el Espíritu y nos esté hablando a todos. Qué bueno. Pero muchas veces, ¿qué es lo que espera Dios? Que nosotros vayamos y entremos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que a través de la palabra de Dios nos sea revelada el fundamento y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que llega a suceder? Como vamos a ver ahorita en este análisis que estamos viendo, gente que se está yendo a través de ¿quién? De hombres que los llevan a la corrupción, que los lleva a la perdición y que los está llevando a la muerte. ¿Todo por qué? Porque el pueblo no quiere leer, porque la gente no quiere escudriñar las escrituras, porque ¿qué dice Jesús? Escudriñar las escrituras, porque ellas os dan testimonio de quién soy yo y para vosotros os parece y para vosotros os dan testimonio de quién soy yo y para vosotros os parece para vida eterna. O sea, Dios, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros podamos llegar a escudriñar la palabra de Dios. Ciertamente Dios, ¿qué va a poner? Sí, como vemos aquí, tenía un ángel o un mensajero en el cual transmitía las verdades de Dios, porque estas cartas llegaron al ángel de la iglesia, como lo estuvimos viendo, aquel mensajero que daba el testimonio de lo que Dios dice. Y aquí, ¿qué es lo que nos estamos viendo? Las revelaciones de Jesucristo que dio a quién, a Juan, su siervo. ¿Para qué? Para que fuesen reveladas todas las cosas que pronto han de venir. Y que debemos de estar preparados, que debemos de saber en qué lugar y en qué tiempo estamos parados. Pero dice aquí más adelante, bienaventurado o dichoso aquel que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Y dice, y la guarda y guardan las cosas en ella escrita, porque dice, porque el tiempo está cerca. ¿Y cuál es uno de los más grandes problemas que está viendo el día de hoy? Es precisamente que la gente ni lee, ni busca, ni escudriña, ni se prepara y ni sabe las cosas que están sucediendo. Todo lo que pasa, lo que tú estás viendo en lo terrenal, pasa en lo espiritual. Y Dios nos está alertando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Es para qué? Para que nosotros sepamos la condición también espiritual. Pero ciertamente por eso dice que llegamos a ser dichosos, bienaventurados, o aquella persona que debe estar gozosa porque lee y entiende. Y es revelada la palabra de Dios. Y es revelada lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y lo que va a suceder pronto. Pero cuando el pueblo está en ignorancia, cuando el pueblo está sin conocimiento, es un pueblo que fácilmente va a ser llevado por malas doctrinas, por malos maestros, por malos pastores o por malos apóstoles, como se hacen llamar el día de hoy. Y ahí va la gente atrás de ellos. Y por eso Dios empieza a exhortar a las iglesias y empieza a mostrarles su condición desde Efesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Cada una de estas iglesias tenían algo. Y como veíamos la semana pasada en la iglesia de la Odisea, una iglesia que era ni fría ni caliente, una iglesia que provocaba náuseas, una iglesia que provocaba hedor, o sea, una iglesia que al vomitarla, como les explicaba, llega a producir algo inmundo, algo malo. Y debemos de valorar en nuestras vidas, debemos de entender y comprender cuál es el propósito del cual yo vengo a este lugar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la gente, cuando la palabra de Dios sí nos va llevando y nos va acomodando, pues ni nos revela nada, ni nos dice nada, ni nos incomoda nada. Y ahí vamos llevando nuestra vida, pero sí nos está llevando a un camino de muerte y de destrucción. Y es algo que debemos de anhelar cada uno en nuestras vidas, de buscar ese pan, de ese alimento necesario para nuestras vidas. Ese pan que realmente nos lleve a entender y comprender qué es lo que debemos de hacer.
¿Para dónde debemos de caminar? ¿Cómo debemos de caminar? ¿Cómo debemos de conducirnos? Por eso, la importancia que le damos a la iglesia, por eso la importancia que le damos a las reuniones, por eso la importancia que le damos a la oración, la importancia que le damos a la lectura. Hay una situación tan tremenda de una falsedad, de un error actualmente en este mundo a través de todas las religiones que tristemente nos vamos llevando. Y cuando la palabra llega a ser dura, la palabra nos confronta, no nos gusta. No nos gustan que nos digan nuestras realidades y nuestras verdades. ¿O a quién le gusta que les estén marcando sus cosas? Y el problema no es marcarles, es cómo tomamos lo que Dios nos está diciendo. Cómo tomamos lo que Dios nos está marcando. Juan capítulo 6, versículo 57. Juan capítulo 6, versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Nuevamente te lo vuelvo a repetir, dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto no lo llegaron a comprender. El que es el pan de vida, el que es el pan que nos va a suministrar, el pan que nos va a dar lo necesario para seguir peleando y luchando día con día, ¿qué es? Es Cristo. Por eso decía Cristo, el que me come a mí, el que come mis verdades, el que come mi palabra, el que come todas mis instrucciones. ¿Y para qué es el alimento? Para fortalecernos, para seguir adelante. Porque una persona que vive en la hambruna, una persona que vive sin alimento, ¿qué es lo que pasa? Es una persona debilitada, una persona que no tiene fuerzas para pelear. Imagínate una persona el cual tenga que enfrentar en medio de una inundación un río y que nadar a contracorriente para poder salvar su vida y llegar al otro lado. Y débil, cansado, sin fuerzas, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente se lo va a llevar, la corriente lo va a terminar ahogando y matando más adelante. Porque no tuvo esa fuerza para sobrevivir, para luchar, para pelear, para insistir en su vida y llegar al otro extremo y salvar lo más preciado que tiene en este mundo, que es la vida. Y sí, el día de hoy, cristianos espirituales viviendo una hambruna tan tremenda, con un hambre en el cual realmente no se le está suministrando el alimento adecuado a las personas. Enseñanzas vacías, enseñanzas huecas, palabras huecas, siguiendo a hombres huecos y vacíos, donde la palabra no está surgiendo ningún efecto, donde el Espíritu de Dios no respalda la palabra y no respalda, pero ahí está la gente idolatrando a aquella persona, idolatrando a aquel hombre, idolatrando una religión o idolatrando un movimiento. Y movimientos que no conllevan ni llevan a un buen crecimiento, sino hacen que crezca gente deforme, gente toda débil, toda flaca, sin la fuerza para pelear y luchar por el propósito que Dios les está marcando en su vida. ¿Por qué crees que muchos en aquel entonces se apartaron de Dios y dijeron, dura palabra es esta? Y Jesús le dijo a sus discípulos, también vosotros ¿se quieren ir? Para vosotros también le dijo a todos sus apóstoles, a todos sus discípulos, ¿también ustedes les es difícil, les dura esta palabra? Y dice que a partir de ahí muchos se apartaron de Cristo. Y cuando la palabra es confrontadora, cuando la palabra es dura, vemos a gente que, no, el mensaje no me gustó. Ya están cambiando de iglesia en iglesia. No, ahora quiero estar aquí, no quiero estar acá. Y no toman y no tienen raíces en ningún lado. ¿Y tú sabes qué pasa cuando llega el viento y no tiene raíces? Derriba los árboles y los tumba y quedan y se secan para siempre. Ya no los puedes volver a replantar. Porque la fuerza que está en sus raíces y el alimento lo toman de medio de sus raíces, pero cuando esas raíces están débiles y están a flor de tierra, ¿qué es lo que sucede? Son desarraigadas y son arrancadas fácilmente. Y actualmente el cristiano vive de esa manera, viviendo de una forma desarraigada, sin tener un fundamento ni nada.
Y es lo más triste porque precisamente en las iglesias es lo que Dios estaba marcando. A Éfeso, ¿qué le dijo? Has perdido tu primer amor. Ya yo no soy lo principal para ti. Ahora lo principal son tus otras cosas, lo material, tus obras, que no, ni siquiera te he mandado yo a hacer muchas cosas, pero tú las estás haciendo creyendo que me sirves a mí. Y eso es lo que está formando a la iglesia el día de hoy. ¿Dónde está verdaderamente ese primer amor? No lo está. Porque ¿dónde lo veo? Día con día, y muchas de las veces en llegar al lugar donde supuestamente vas a buscar a Dios. Cuando Dios es tu primer amor, das todo por ahí llegar a ese lugar. Y fíjate bien lo que te estoy diciendo, no por seguir a un hombre ni una religión, cuando realmente Dios es tu primer amor, buscas ese alimento que te dé la fuerza necesaria para seguir adelante. Y como te lo decía, como vimos en cada una de las cartas, ¿a quién le escribió la carta a Dios? Al mensajero, al que estaba enfrente, al predicador, al pastor de la iglesia. Te decía la semana pasada en la iglesia de la Odisea que al ver la carta, aquel hombre, imagínate, yo creo que se agarró llorando por lo que Jesús le estaba diciendo de que su iglesia realmente ni era tibia, ni era fría, ni era caliente, era una iglesia tibia, que Dios la vomitaba, una iglesia que ni para adelante ni para atrás, que no estaba sirviendo absolutamente para nada. Y la carta era dirigida ¿a quién? Al predicador, al pastor, al que estaba enfrente. ¿Para qué? Para que precisamente suministrara el alimento adecuado a las personas, para que se percatara y Dios les estaba diciendo, por ejemplo, al Éfeso, has perdido tu primer amor. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Por qué se está desviando? ¿Cuáles son los caminos que están tomando? A otra la iglesia no le dice, has permitido que aquella mujer Jezabel fornique con todos. Y así con cada una de las iglesias Dios empieza a marcar. ¿Y qué le dice a Tiatira? Estás muerta. Y aquí el hombre debería estar ocupado y preocupado por el mensaje que Dios le dio. Y por eso nuevamente que le dice Dios a Juan, bienaventurado ¿quién? El que lee. Y si tú te fijas en cada una de las iglesias que le dice, bienaventurado aquellos que escuchan, que leen. Y lo vuelve a remarcar constantemente una y otra y otra y otra vez a las iglesias. ¿Qué es lo que busca Dios con cada uno de nosotros? Que tengamos un fundamento claro. Realmente haya una realidad de nuestras vidas y que cada uno de nosotros sepamos la condición en la que estamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos percatarnos de una gran realidad de nuestras vidas. ¿En dónde estamos posicionados? Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. Dice aquí, hablando de los días postreros, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en el cual enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y fíjate lo que dice aquí en el 12, e irán errantes, ¿de dónde? De mar a mar. Es como si yo te dijera, van a ir errantes de iglesia en iglesia, buscando ¿qué? Desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová. ¿Y qué dice? Y no la van a hallar, no la hallarán. Fíjate muy bien lo que está diciendo, dice, vienen esos días en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y sí, como vamos a ver ahorita, hay gente que se acumula en uno y en otro lugar, pero ciertamente que es lo que buscan palabra y no la hallan. La realidad es que no están hallando la palabra de Dios, una palabra verdadera. Entonces, ¿qué es lo que está comiendo la gente? ¿De qué se está alimentando? ¿Qué es lo que está tomando? Jeremías
capítulo 2, versículo 13. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dios empieza a marcar y le empieza a decir igual que a las iglesias, y aquí les empieza a decir a este pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y por eso la exhortación a las iglesias, ¿a quién están dejando? A Dios. ¿No dice Dios, estoy a la puerta? Estoy allá afuera, ¿por qué? Porque ustedes ya no me dejaron estar aquí adentro. Ustedes me han sacado. Ustedes sacaron a Dios de su vida. Sí, se dicen iglesia de Dios, sí, se dicen que predican a Dios, sí, dice que alaban y adoran a Dios, pero la realidad es que Dios no está en su iglesia. Dios no está en medio de ustedes. Dios no está aquí. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él toca la puerta esperando que alguien abra su corazón para entrar a Él y cenar con Él. Pero la realidad es que muchas de las veces exactamente pasa lo mismo que está aquí. Dos males ha hecho mi pueblo. Dice, ¿me dejaron a quién? A mí. ¿Quién es el alimento que veíamos realmente? Ese pan de vida. Es Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Igualmente este pueblo, me han dejado a mí, fuente de agua viva. ¿Y cavaron qué? Cisternas. ¿Pero qué es lo que está? Cisternas rotas ¿qué? Que no retienen agua. ¿Qué estás reteniendo en tu vida? ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿Qué es lo que estás tomando? O igual como este pueblo, única y sencillamente estás haciendo cisternas rotas. Cosas que ni te alimentan, cosas que ni te aprovechan, cosas que ni te llevan a bien. Situaciones huecas y vacías, las cuales no te llevan a nada bueno. Quiero que de favor veamos un pequeño video para poder entender un poquito de la realidad de lo que las iglesias de Dios nos estaba marcando y nos está diciendo. Obviamente nunca iba yo a cambiar. En su mirada hay dolor, pero también una enorme determinación. Una mujer, iba yo a ser un pastor. Luna tiene 37 años y es la primera pastora transgénero de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en México. Que Cristo nos ama y nos acepta tal y como somos. Asegura que tras una vida de rechazo, discriminación, drogas y excesos, por fin encontró a Dios y a pesar de las críticas, también su verdadera vocación. No es nada fácil para mí pararme y decir soy transgénero y soy cristiana y quiero ser pastora. Ahora quiere que el amor que siente alivie a quienes han sufrido lo mismo que ella. Que esto crezca, que sea un lugar donde sea un refugio para todas las personas que están siendo excluidas, que están siendo discriminadas, perseguidas, asesinadas. Venía buscando ese amor de un poder superior en el cual en mi iglesia no lo había yo encontrado. Somos una iglesia incluyente, es decir, todas las personas son bienvenidos, valorados, honrados, amados. Actividad que comienza a ser menos criticada por algunos residentes. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Sí, eso es válido. Aunque hoy pocos asisten, Luna está segura que muy pronto muchos otros escucharán su voz. No tenemos por qué ocultarnos y que expresamos todo nuestro derecho y toda nuestra voluntad de amar. Todos se están preguntando al ver cómo la comunidad LGBT en su marcha demostró con hechos la falta de respeto en contra del Padre Celestial, vistiendo a un hombre con su imagen y colocándolo a bailar encima de la cruz y mostrándolo ante muchas personas como si fuera una dama vistiéndolo de mujer. Mira esta historia. Cada 14 de agosto, es decir, hace un par de semanas, en Guadalajara, se lleva a cabo la celebración anual de la Iglesia de la Luz del Mundo.
Es la llamada Santa Cena o Gran Cena, que recibe a miles de fieles en todo el mundo. Y es que la Iglesia de la Luz del Mundo, como lo hemos platicado, por malas causas además, tiene millones de adeptos en todo el planeta. Por segundo año consecutivo, se hizo sin su máximo líder, Nazón Joaquín García, quien, como seguramente usted lo recuerda, está preso en Los Ángeles, California, acusado de abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Cumple una condena de 17 años de prisión, bajísima, después de haberle comprobado estos delitos, y en México no ha habido una sola consecuencia. Desde la cárcel, Nazón Joaquín García envió un mensaje a sus miles de seguidores y así se pusieron. Nos lo cuenta Luis Pavón. Estoy feliz de hablar con vosotros. Veo vuestra felicidad coincidir conmigo. Mi Dios ha derramado su bendición en esta santa cena. A primera vista, parecen que son solamente un grupo más entre los muchos grupos religiosos del mundo. Sin embargo, una breve comparación de sus doctrinas con las enseñanzas de la Biblia revela graves errores, y es obvio que sus creencias no concuerdan con las creencias de cristianos tras los siglos. Los mormones dicen que creen en la Biblia hasta donde se ha conservado la traducción correcta. En sus artículos de fe número 8 dicen: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. También dicen que la Biblia es corrupta, lo ven en toda su literatura, la Biblia ha sido corrompida, no es siempre confiable, no es siempre verdad, no es correcto, y tienes que buscarlos a ellos para la interpretación correcta. Ellos creen que la Biblia es insuficiente, que no contiene toda la verdad que Dios desea dar a su pueblo. Según su fundador Joseph Smith, dijo haber sido visitado en 1820 por Dios el Padre y Jesucristo, y le dijeron que el cristianismo se había corrompido y que todas las iglesias estaban equivocadas. Si te acercas a un templo mormón, te das cuenta que hay un ángel tocando la trompeta en lo alto de sus templos. Este ángel, según las declaraciones de Joseph Smith, fue el profeta Moroni, quien le guió hasta las ocultas placas de oro que posteriormente se convertirían en el Libro de Mormón. Desde luego escribieron otros libros, La Perla de Gran Precio, y La Doctrina y los Pactos, los cuales junto con el Libro del Mormón, son la guía suprema para la Iglesia. Además dicen que Dios habla por medio del sacerdocio, los oráculos vivos que valen más para los santos de los últimos días que todas las Biblias. Todo esto para decir que sus propias escrituras tienen más peso que la misma palabra de Dios. En cuanto a la naturaleza de Dios, los mormones no creen que hay un solo Dios. En contraste, ellos creen que hay muchos dioses, enseñan que todos los dioses, inclusive Jesucristo y su Padre, tienen cuerpos de carne y hueso. Para los mormones el Ser Supremo del universo se convirtió en divinidad llevando una vida pura, honesta y moralmente recta. Ellos creen además que todos los hijos de Dios pueden convertirse en dioses, ya que antes de ser hijos de Dios todos fuimos una inteligencia divina. Yo quiero orar por todos. Pero yo no veo nada en el altar. Y yo dije que yo no oro por prosperidad, yo oro por semillas. Ay, pastor, ya di. Bueno, quizá Dios te dice un poco más. Pero no me queda nada, no importa. El que te proveyó una vez te volverá a proveer. Si te quedas sin nada hoy y te vas sin nada a casa, no importa, te vas lleno de Dios. Eso es. Vaya, busque y traiga algo aquí, porque quiero orar por esa ofrenda hoy. Yo sé lo que cargo. Después vaya a revisar la cuenta. Dios es especialista en agregar ceros a la derecha. Iglesia en México vende terrenos en el cielo a $100 el metro cuadrado. Por medio de las redes sociales circula la publicación de una iglesia cristiana que ofrece a sus fieles terrenos en el cielo. En el post comentan que cada metro cuadrado tiene un costo de $100 y que pueden comprar cada lote del cielo a través de una aplicación. Aseguran que esta decisión de vender nuevamente terrenos se debió a una reunión con Dios, en la que se informó que aún contaban con terrenos celestiales
y que además aceptan todo tipo de tarjetas. Agregaron que para realizar la compra de los terrenos deben descargar una supuesta aplicación mediante un enlace directo, asegurando que el inicio del trámite debe realizarse por medio de dicha app. De igual manera, la Iglesia recuerda de manera recurrente a sus fieles a pagar el diezmo antes del 5º día de cada mes, para que no tengan que pagar multas e intereses por atrasarse. Jonás. Esta es una pequeña muestra de lo que está sucediendo, que ciertamente, como dice Amós, han dejado a Dios, dejaron al Dios viviente, al agua viva. ¿Para qué? Para acabar cisternas rotas, vacías. Y fíjense qué situación, un hombre que abusó, que le comprobaron abusos sexuales, pornografía infantil, le llora a la gente. O sea, ¿cómo le llora una congregación de millones de personas a un hombre pederasta, a un hombre pornógrafo, a un hombre violador, abusador, que está en la cárcel, y le lloran a la persona? Cuando yo creo que deben de estar llorando por su condición delante de Dios. Iglesias como la que al principio vimos, iglesias que se están formando en nuestro país, donde el lesbianismo, la homosexualidad, todo es permitido. El transgénero ya se convierte en hombre, ahora ya es mujer y ahora ya es pastoral. O sea, por eso cuando dice Dios en el libro de Mateos que los tiempos serían como en los tiempos de Noé, yo creo que por eso Dios le dice el que lee, el que estudie, que busque y verifique lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con estos hombres mormones? La Biblia no es totalmente veraz y es insuficiente. Y la palabra de Dios, ¿qué necesita? Que alguien venga, vino otro ángel para decirle, ¿sabes qué? Lo que escribió Dios está mal, está equivocado, está corrupto, es erróneo. Ahora te voy a decir lo correcto, lo bueno, lo decente, lo que debes de hacer. Poniendo aquí a Dios como un padre mentiroso, un padre que ni siquiera tiene coherencia con lo que hace y con lo que dice, diciendo, pues me equivoqué. ¿En quién estamos confiando si es como dicen los mormones? Este hombre diciendo que Dios le va a poner ceros allí a tu cuenta. Que vayas y deposites y les des dinero, y ahí va la gente. Y ahí está la gente poniendo dinero. O sea, tanta ignorancia hay en el pueblo de Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le lloran a un hombre? ¿Por qué siguen una serie de mormones? ¿Por qué le van y le ponen dinero? ¿Por qué van tras iglesias transgénero? ¿Y no lo acabas de ver vendiendo terrenos en el cielo? Yo no sé quién les dijo. Como Jesús le dijo a aquellos hombres, ¿quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Y no es uno, como lo acabas de ver, son millones de gentes caminando tras hombres, tras ideas, tras sustentos que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron lo esencial y lo principal, dejaron su primer amor, dejaron la fuente de aguas vivas, dejaron el alimento real. ¿Para qué? Para cavar cisternas y creyendo, como lo que acabamos de ver, de esa manera llegarán al reino de los cielos. Qué triste que de alguna manera la gente camine tras de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque ¿qué está demostrando toda esta gente? Una gran ignorancia de la palabra de Dios. Si esta gente leyera, si esta gente buscara realmente de Dios, si esta gente buscara la instrucción y la dirección del Espíritu Santo, muchos de ellos ya habrían salido de esos lugares, ya habrían abandonado esas situaciones y dejado a aquellos hombres. Pero no, ahí van atrás del hombre creyendo en medio de su ignorancia, en medio de su necedad, diciendo, pues mientras esté cómodo, a lo mejor nomás doy dinero y ya estoy al otro lado. Con que vaya y lo siga ya, Dios me va a recibir.
O sea, con que haga esto, o sea, obras vacías, obras huecas, obras muertas, como Dios marcaba en las iglesias. De a ti era una iglesia que llevaba obras muertas, obras que no tenían ni fundamento ni nada. Así vemos estas obras. Por eso en aquel día muchos llegarán: Señor, Señor, vendimos terrenos en tu nombre. Llevamos a un ángel en tu nombre y predicamos un nuevo evangelio que tú no predicaste. Señor, es que ahora fuimos incluyentes y ahora había pastoras y pastores transgéneros, homosexuales, en los cuales toda la palabra decía los recibía, y no porque no vengan a la palabra de Dios. Pero cómo se está transgiversando todo. Hombres que yo creo que va a decir: Señor, sí, es que era tu apóstol. Sí, abusaba de niños, violaba y vendía pornografía y abusaba de mujeres. Pero era tu apóstol y teníamos que seguirlo porque era el que nos traía la palabra de Dios. Por eso dice Dios: hacéis prosélitos. ¿Y los hacéis qué? Doblemente hijos de Satanás. Todos estos hombres son doblemente hijos de Satanás. Por eso cuando Dios empieza a hablar y a marcar a las iglesias y tú empiezas a ver el contexto que estamos viviendo, te empiezas a dar una realidad. Cómo Dios nos anticipó con mucho tiempo las condiciones que el día de hoy estamos viviendo. Advirtiéndonos que no caigamos en tremenda situación. Advirtiendo y hablando y diciendo al pueblo: escudriña, lee, prepárate, busca del Espíritu de Dios. Para que no seas engañado, para que no seas llevado de un lado a otro, como veía ya en Amós, que serán llevados de mar en mar, como hojas de un lado para otro. ¿Por qué? Porque lo que él dice es correcto y está bien. Ignorantes totalmente de la palabra de Dios, ignorantes totalmente de lo que marca la palabra de Dios. Y sí, por eso la carta a aquellos hombres, si le dices: tú ya estás muerto, a ti te vomito, tú has dejado mi primer amor. Y a otra le dice: tú haciendo obras muertas, obras que ni me benefician, que ni glorifican a Dios, ni te glorifican a ti. Y tú crees que vas caminando juntamente con Dios. Ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 4 en adelante, nos da una serie de características. Y dice aquí: pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y dice más adelante: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y si tú analizas, ninguno de estos califica para ser un buen obispo de Dios. Y así igualmente en nuestra iglesia, así igualmente en nuestra congregación. No podemos bajar el nivel que Dios está pidiendo para terminar en tremendo horror y en tremenda descalificación. ¿Qué dice Dios? No un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona sin el entendimiento y un contexto claro de lo que dice la palabra de Dios. No sea que envaneciéndose, no sea que estando enfrente de un púlpito se crea más que Dios. Se crea un mismo Dios, como dicen ahí los mormones, que todos vamos a llegar a ser ¿qué? Como dioses. ¿De dónde sacaron tremenda aberración? ¿De dónde sacaron tremendas abominaciones de la palabra de Dios? Pero ahí está la gente. Yo le diría a aquellos hombres que están ahí como en la luz del mundo, sabiendo la condición: un pederasta, un hombre cuerdo en sus 5 sentidos, una mujer razonable, ¿dejaría sus hijos en manos de un pederasta? O sea, razonemos. Si en lo secular nos hace una aberración, ¿qué estamos buscando? Que realmente aquellos hombres sean encarcelados y metidos en la cárcel por todas las cosas que hacen. ¿Cuánto más un hombre que está al frente de un púlpito? Tremendas aberraciones. Hebreos
capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Qué dice? Jesús, ¿qué hizo? Aprendió la obediencia. Jesús se sujetó a la palabra de Dios. Jesús tomó lo que Dios le había dicho. Ciertamente él pudo haber hecho muchas cosas. ¿Y qué es lo que dijo de sí mismo? Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿quién? Tu voluntad. Y estos hombres, ¿qué es lo que están haciendo? Precisamente están haciendo su propia voluntad, haciendo lo que mejor les parece, haciendo lo que mejor creen, dejando a un lado totalmente la palabra de Dios. Si Jesús se sujetó a su Padre, estos hombres no se sujetan ni a Jesús ni a nadie. Se sujetan a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, a sus propios pensamientos e ideas, llevando a todo un pueblo a qué? Al infierno directamente. Jesús fue un hombre que a pesar de saber que tenía que venir a morir, no hizo su propia voluntad. Y por eso le decía al Padre constantemente, y tú lo puedes ver en las Escrituras: Señor, no se haga mi voluntad. ¿Y qué pasó cuando mismo Pedro le dijo a Jesús: Señor, no acontezca tal situación contigo? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, que no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino que estás poniendo las cosas en las cosas terrenales. En eso estás poniendo tus ojos. Y vemos todos estos movimientos. No están poniendo sus ojos en las cosas celestiales. Están poniendo sus ojos en las cosas terrenales. Cómo controlar, cómo dominar, cómo tener más, cómo vivir mejor, cómo llevar un control sobre la gente. Y el problema no es ese, el problema es la ignorancia del pueblo, la ignorancia de toda aquella gente que, a pesar de ver todas aquellas aberraciones, siguen y siguen ahí. Actualmente en México, como decían, ni uno ha levantado una denuncia. Ninguno ha sido capaz de levantar la mano y decir que todo lo que está haciendo esa iglesia está mal. Y dentro de 17 años, si Dios lo permite, ese hombre va a volver y va a seguir cometiendo las mismas aberraciones. Y ahí está el pueblo, ahí permitiendo que sus hijos sean violados. ¿Eso es lo que quiere el pueblo de Dios? ¿Eso es lo que buscó Jesucristo con su iglesia? Iglesias que ciertamente van de mal en peor, que van caminando mal, que van cada día peor en sus vidas. Quiero de favor que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Fíjate lo que le dice: no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Para qué está probando Dios el corazón? Para ver si realmente realmente lo amas de todo corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice aquí más adelante: y en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Y fíjate lo que le pasa a aquel profeta: tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. ¿Qué debiese pasar con todos estos líderes? La gente misma en aquel entonces, ¿qué hacía? Los apedreaban y los mataban. ¿Por qué? Porque quisieron llevar el corazón del pueblo y desviarlo de las cosas de Dios.
Porque solamente a Dios serviréis y a Él seguiréis y Él amaréis. Y por eso dice, has dejado mi primer amor, has dejado lo principal. Y Dios constantemente, ¿qué hace? Te prueba en el corazón para que veas que realmente Dios no ha sido lo primordial en tu vida. Y ve, no uno, no dos personas, millones de personas siguiendo a ese tipo de gente. Y la pregunta es, ¿quién se ha levantado en contra de ellos? Ahí están todavía. Ahí existen. Si no mal recuerdo, hace como unos 2 meses en esta ciudad, hasta rentaron el estadio de la ciudad para hacer unos megabautizos de los mormones. Y en varias ciudades del país rentaron inmobiliario bastante grande para poder darle capacidad a toda su gente y ver los bautizos que estaban generando. Qué triste. Y la pregunta, ¿y el pueblo de Dios dónde está? ¿Y los verdaderos cristianos dónde están? ¿Y los hijos de Dios dónde están? Adaptándose a un mundo, acondicionándose a lo que Dios les está, a lo que este mundo les está marcando. Quiero que veamos otro video. Pese a la lluvia y el frío que este 11 de diciembre azotó la zona metropolitana del Valle de México, miles de peregrinos continúan su camino rumbo a la Basílica de Guadalupe. Algunos creyentes provenientes de Puebla, Tlaxcala, entre otros estados, se concentran en la calzada Ignacio Zaragoza, donde transitan familias completas, desde abuelos hasta nietos, que caminan para agradecerle a la Virgen los favores otorgados en el último año, como es el caso de Omar Calderón, que salió del pueblo de San José la Reforma en Tlaxcala. Ahorita en otros años es más calor y ahorita sí nos tocó un poco de lluvia y un poco más frío. La fe que tenemos y venir a dar gracias por un año más de vida, de trabajo y de salud. En los carriles laterales de la vialidad caminan los feligreses, algunos se detienen para descansar, tomar agua o comer y en esta ocasión resguardarse un poco de la lluvia. Roberto de Valle de Chalco, alrededor de las 10:30 horas, ya llevaba 4 horas caminando en compañía de amigos y aunque el clima no estuvo a su favor este año, no lo detuvo para continuar su camino. Ya aproximadamente como 4:30. ¿Les tocó frío, lluvia? Sí, un poco de lluvia ya buscando el camino pues, sí. Pero la fe está intacta. Sí, la fe es grande, patrón. Las autoridades capitalinas estiman que 11 millones de peregrinos visitarán la Basílica de Guadalupe durante este 11 y 12 de diciembre. El mayor número de fieles se espera este lunes, por lo que se echó a andar el operativo Bienvenido Peregrino, en el que participarán más de 22,000 servidores públicos. Estos hombres son capaces de caminar horas para llegar delante de una imagen y levantar sus plegarias, sus peticiones o pagar supuestamente favores. Y caminan no importando el agua, el calor, las condiciones climáticas, las inclemencias, no importa si tienen o no tienen dinero, no importa lo que tengan que pasar y que sufrir. ¿Todo por qué? Por seguir a una imagen muerta, vacía, que tiene manos y no puede palpar, que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ven, como dice la palabra de Dios. Pero el cristiano, ellos se esfuerzan, van y caminan, y el cristiano ni siquiera puede ir, ni puede asistir, ni siquiera es capaz a veces. Sí, viene un domingo, abre su Biblia y al día siguiente la cierra, ya no la abre hasta el siguiente domingo. Ni siquiera es capaz de llegar temprano a su congregación o a su reunión. Qué triste, qué triste. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, en la segunda parte. Dice, yo conozco tus obras, que tienes hambre de que vives y que le dice, y estás muerto.
estás muerto. Estos llenos de idolatría y llenos son capaces de hacer tantas cosas. Pero a ti todo te cuesta, todo te parece, todo te es difícil, todo te es complicado. Nada puedes hacer, nada puedes moverte. No puedes trasladarte de un lugar a otro, todo te es complicado. Pero si eres bueno para decir es que yo amo a Dios. Y si amas a Dios, ¿dónde está ese primer amor? Dice ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué están haciendo estas iglesias? Enseñando a qué? A fornicar, a comer de lo sacrificado, a comer de los mismos demonios. Y lo que está aquí profetizado para los días de hoy está sucediendo actualmente. Pero eso sí, estás esperando que el día del arrebatamiento tú no quieres sufrir, no quieres padecer. Y estás esperando y diciendo, sí, es que Dios nos va a tomar y yo no voy a sufrir, no voy a padecer. Y estás engañado y engañado con tantas falsas ideas y conceptos. ¿Y qué es lo que vemos? Iglesias llenas de falsedad, iglesias llenas de vacíos, iglesias llenas realmente de horrores dentro de sus congregaciones. Y por eso dice Dios, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu habla a quién, a las iglesias. Lo que el Espíritu está hablando a quién. Y como te lo he dicho, ¿quién es la iglesia? Es cada uno de sus integrantes, no es un muro, no es un edificio. Sino que Dios les está diciendo, al que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le está hablando a los congregantes dentro de las iglesias, aquellos que están yendo dentro de las iglesias, que están viendo las aberraciones, que están viendo los horrores, que están viendo todo lo que está pasando a su alrededor. Y que ahí están y que no crecen y que día con día siguen inmaduros, todavía necesitando de la leche espiritual cuando ya debiesen de ser maestros. Y nuevamente volviéndolos a llevar al inicio y al inicio porque no quieren crecer, porque no quieren madurar, porque no quieren seguir adelante, porque la realidad es que tu primer amor no es Dios y para pretextos te hacen falta. Son muchos los que tú podamos sacar día con día, hay pretextos para sacar y podemos sacar infinidad de pretextos. La realidad es que cuando estés delante de la presencia de Dios, ¿qué pretexto les vas a sacar a Él? Porque a los hombres podrás poner infinidad de pretextos. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Yo conozco tus obras. Yo conozco realmente quién eres, lo que hay dentro de tu corazón. Yo conozco las intenciones que hay en ti. Porque las intenciones del hombre, ¿de dónde provienen? Del corazón. Yo conozco lo que hay en tu corazón. ¿Y qué le dice Dios a todas las iglesias? Yo conozco tus obras. Yo te conozco a ti. Yo conozco tus debilidades y tus fortalezas. Pero ¿sabes cuál es el mal grande de la iglesia el día de hoy? Uno de los más grandes problemas el día de hoy es que el cristianismo está sufriendo una ligereza tan grande. ¿Qué le dijo Dios a la iglesia de la Odisea? Ni eres tibia, ni eres caliente, por cuanto eres, ni eres fría, ni eres caliente, por cuanto eres tibia, te vomitaré. Iglesias poco esforzadas, poco valientes. Vayamos al libro de José. Capítulo 1, versículo del 6 en adelante le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le está diciendo a José? Esfuérzate y ¿qué le dice? Y sé valiente. Porque le empieza a decir que tú repartirás las tierras a este pueblo. Y luego le dicen el 7 nuevamente, vayamos al 7 por favor. ¿Qué le dice nuevamente Jesús? ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Solamente ¿qué le dice? Esfuérzate
¿Y qué le está volviendo a decir? Y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nuevamente, ¿qué le dice en el 9? Y mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como te lo dije en un principio, Dios no quiere que te quedes allí atorado. Dios no quiere que seas un mediocre. Dios no quiere que seas una persona poco esforzada, una persona con poca visión, una persona que no quiere ir más allá, una persona que no quiera conocer más de Cristo. Sino que es lo que está buscando Dios, que realmente, como dice la palabra, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esfuerza y trabaja. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y trabaja. Pero pareciera que el día de hoy no conocen a su Dios. Pareciera que el día de hoy no conocen ni saben ni quién es Dios. Porque ciertamente, ¿qué le dice? Una y otra vez. ¿Cuántas veces le dijo a Pedro, ¿me amas? O sea, durante 3 ocasiones le dijo, Pedro, ¿me amas? Hasta que realmente Pedro entendió, Señor, tú sabes lo que hay dentro de mi corazón. Y nuevamente Dios vuelve a hacer esa observación a la iglesia. ¿Realmente dicen que me aman? Entonces, esfuérzate y sé valiente. Y nuevamente el Dios nos vuelve a mandar, ¿me amas realmente como me debes amar? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, si comprendes y entiendes este mandamiento, entonces esfuérzate y sé valiente. Porque uno va ligado de la otra o va de la mano de la otra. O si quieres hacer como esta última iglesia, que ni para bien, ni para mal, ni para bueno, ni malo. Si quieres ser un tibio, ¿qué te espera de Dios? Que te vomite y que seas algo detestable delante de Dios. Dios quiere un pueblo esforzado, un pueblo valiente, un pueblo trabajador, un pueblo que realmente conozca a su Dios. Estos hombres, ve lo que hacen por una imagen. Estos hombres, ve lo que hacen por un hombre, están y no dejan de reunirse todos los años y cada domingo en sus congregaciones. ¿Para qué? Para escuchar un hombre que está en la cárcel. Como este hombre que está pide dinero y billetes, y ahí está la gente y da, y a veces se pide un poco de dinero y no, nunca hay para nada. Pero a este hombre, como lo ves, se le da y se le da y se le da, y no uno, sino millones de pesos. Perdón, de dólares, porque allá son en dólares. Y la gente no tiene, o sea, no le acongoja dar todo. Así es que si quieres ya empezar a juntar para tu terreno en el cielo, pues empieza a ahorrarle. Y allá hay aplicaciones y tarjetas de crédito para que te desfalquen y para que des todo tu dinero en una idea errónea y falsa. ¿Quién nos ha enseñado? ¿Quién a escapar de la ira venidera? Por eso dice Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y como veíamos la semana pasada,
¿Qué es lo que está buscando Dios? Hombres preparados en su ministerio. Hombres y mujeres capaces y preparados para servir en la casa de Dios. ¿O no decía así el versículo? Hombres preparados para servir en la casa de Dios. Eso es lo que debemos de analizar y ver en nuestras vidas. Enseñanza tras enseñanza que Dios nos ha estado hablando. Sí, probablemente a algunos les va a confrontar, y qué bueno que te confronte la palabra de Dios. Más me preocuparía que saldrías aquí sin ser confrontado de la palabra de Dios. Más estaría preocupado en saber que pues te valió lo que se dijo. Y no por lo que diga un hombre. Porque lo que diga el hombre al final del camino no importa, sino cuál es el mensaje que Dios te está transmitiendo para ti. Porque al final del camino, ¿qué es lo que es un siervo? Simple y sencillamente un mensajero de parte de Dios que transmite la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus hijos no decaigan, para que sus hijos se esfuercen, para que sus hijos sigan adelante, para que su iglesia no se desvíe, sino se mantenga firme en medio de situaciones tan complejas y tan difíciles, en medio donde ciertamente tú ves lo que está sucediendo, las muertes, destrucción, donde estamos viendo cómo el clima, el cambio climático está haciendo cosas tan tremendas, pero también vemos en lo espiritual cómo se está aberrando la palabra de Dios, cómo se está distorsionando, cómo se está desviando. Y ciertamente, ¿qué es lo que quiere Dios? Que ese remanente, que ese pueblo santo se mantenga firme en sus convicciones, que se esfuerce, que sea valiente, que siga adelante, que luche, que no deje de ser luz en medio de las tinieblas. Que sea realmente esa sal, que no sea insípida, porque si la sal deja de ser, ya ¿quién va a dar el sabor? ¿Quién le va a preparar aquello que realmente necesita la palabra de Dios? Y pocos hombres son los que realmente se han levantado a predicar y hablar sobre la palabra de Dios, porque lo más cómodo es eso. Y donde más adeptos vas a tener, y donde más dinero vas a tener, y donde más cómodo vas a tener, y donde vas a poder tener más placeres. Pero ciertamente Jesús, ¿qué es lo que dijo? Las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y yo me pregunto, ¿estos hombres viven en mansiones? ¿Viven en grandes residencias? ¿Viven aún muchos con guardaespaldas? ¿Viven viajando en aviones, viajando de una ciudad a otra? Exprimiendo y sacando al pueblo todo para que ellos vivan cómodamente. Y donde la palabra de Dios está por los suelos. Es lo que menos importa, que Dios sea glorificado. Mientras ellos sean glorificados y vivan bien, para ellos es lo mejor. Dios, ¿qué está buscando de ti? Que realmente rompas con todo eso. Que dejes pretextos en tu vida. Que realmente tomes un compromiso para las cosas de Dios. Y que seas como Josué. Yo y mi casa serviremos a Dios. No me interesan los demás. No me importa si tú te desvías. No me importa si la mitad de mi familia no quiere caminar. Si la mitad de una parte no quiere andar. Yo voy a buscar. Voy a tratar de forzarlos a que entren a Dios. Dice la palabra de Dios, fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar. Porque la situación, cuando llegue el momento de ese juicio y llegue la condenación, entonces ahí sí será el llorar y el crujir de dientes. Y muchos llegarán ante Dios, y por eso la importancia de que conozcas desde el Génesis hasta el Apocalipsis y puedas llegar a comprender realmente lo que Dios está mandando y lo que te está diciendo, para que no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sino que tu camino sea recto delante de Dios, para que los caminos no sean dispuestos por ti mismo, sino que sean dispuestos por Dios. Porque hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su camino es camino de muerte.
Y sí, la mayoría camina por el camino ancho. Muchos de los cristianos, como lo acabas de ver, todos esos van por el camino ancho. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Todos ellos van caminando por el camino derecho. Pero el verdadero cristiano caminará por el camino angosto. Así es que anhelemos, trabajemos y busquemos la fortaleza en Dios para seguir adelante. Y no caigamos como esos lugares o esas iglesias que se llaman decir iglesias de Cristo, iglesias de Dios. Cerramos nuestros ojos. Señor, hoy otra vez, Señor, de lo que hemos estado analizando y viendo, Señor, de las iglesias, Señor. Cosas que ahora vemos de una forma visual, Señor, a través de las imágenes, Señor, porque una cosa, Señor, es cuando estudiamos tu palabra y cuando vemos la realidad, Señor, nos percatamos de que tú realmente eres veraz en cada una de las cosas que dices. Cómo han desviado tu palabra, cómo la han transgiversado, Señor, y cómo la gente van siguiendo tremendas aberraciones. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme al Espíritu Santo e ir y avanzar hacia adelante y esforzarnos y seguir y poder concluir la carrera, Señor. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos aliente a seguir adelante, te lo ruego en el nombre de tu Jesús. Amén. Estamos despedidos y si Dios nos lo permite, aquí estaremos la próxima semana. Gracias y hasta pronto.